Stephen Paul Jobs nació en San Francisco el 24 de febrero de 1955 en Palo Alto, California. Falleció el 5 de octubre de 2011. Fue un empresario, diseñador industrial, magnate empresarial, propietario de medios e inversor estadounidense. Fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de The Walt Disney Company. Fundó Apple en 1976 junto con un amigo de la adolescencia, Steve Wozniak, con ayuda del excompañero de Jobs en Atari, Ronald Wayne, en el garaje de su casa. Aupado por el éxito del Apple II, Jobs obtuvo una gran relevancia pública, siendo portada del Time en 1982. Contaba con 27 años y ya era millonario gracias a la exitosa salida a bolsa de la compañía a finales del año anterior. La década de los 80 supuso la entrada de potentes competidores en el mercado de los ordenadores personales, lo que originó las primeras dificultades empresariales. Durante los años 1990 transformó una empresa subsidiaria adquirida a Lucasfilm en Pixar, que revolucionó la industria de animación con el lanzamiento de Toy Story. La integración de esta compañía en Disney, de la que era proveedor, convertiría a Jobs en el mayor accionista individual del gigante del entretenimiento. En el año de su muerte, su fortuna se valoraba en $8.300 millones y ocupaba el puesto 110 en la lista de grandes fortunas de la revista Forbes. En su segunda etapa en Apple, también cambió el modelo de negocio de la industria musical, aprobó el lanzamiento del iPod en 2001 y en 2003 la tienda online de música de iTunes, que en 7 años vendió más de 10.000 millones de canciones y dominó completamente el negocio de música en línea, a un precio de $0,99 por canción descargada. Es la mayor tienda musical por volumen de ventas de la historia. Según el registro de patentes de los Estados Unidos, 323 patentes de Jobs figuran a nombre de Apple. El 9 de enero de 2007, Steve presentó al mundo el iPhone, con las funcionalidades más impresionantes que se hayan visto en un solo dispositivo hasta esa fecha. Este tenía funcionalidades como un sistema multitouch, pantalla táctil, recibir mensajes, hacer llamadas, reproducir música, se podían visualizar fotos y videos. Era posible realizar fotos y grabar videos, y también se podía navegar en Internet. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para que no te pierdas los nuevos vídeos. Primeros años. Steve Jobs nació en San Francisco, California, en 1955, fruto de la relación entre Abdul Fattah Handali, un inmigrante sirio musulmán, luego doctorado en ciencias políticas, y Joan Necker El Chieble, un estadounidense de ascendencia alemana y suiza. Eran dos jóvenes estudiantes universitarios que lo entregaron en adopción a una pareja de clase media, Paul Jobs y Clara Hegoupien, ella de ascendencia armenia. Sus padres biológicos se casarían luego y tuvieron otra hija, la novelista Mona Simpson, a quien Steve no conocería hasta la edad adulta. Su padre adoptivo, Paul Jobs, era maquinista en la empresa estatal de transporte ferroviario y su madre ama de casa. En 1961 la familia se trasladó a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria de la electrónica. Allí asistió a la escuela primaria Cupertino Middle School y a la secundaria Homestead HS, también en Cupertino. A Jobs le interesaban la electrónica y los gadgets, razón que le llevó a unirse a un club llamado Hewlett Packard Explorer Club, donde ingenieros de Hewlett Packard mostraban a los jóvenes sus nuevos productos. Fue allí donde Steve vio su primera computadora, a la edad de 12 años. Quedó tan impresionado que supo de inmediato que él quería trabajar con computadores. Ya en la secundaria asiste a charlas de Hewlett Packard. En una ocasión, Steve preguntó al por entonces presidente de la compañía, William Hewlett, sobre algunas partes que necesitaba para completar un proyecto de clase. William quedó tan impresionado que se las proporcionó y le ofreció realizar unas prácticas de verano en su compañía. Steve sería luego contratado como empleado veraniego, coincidiendo allí con Steve Wozniak por medio de un amigo mutuo, Bill Fernández. En 1972 entra en la Universidad Reed College de Portland, Oregón. Asiste a ella tan solo 6 meses antes de abandonarla, debido al alto coste de sus estudios. En lugar de regresar a casa, continúa asistiendo a clases como oyente unos 18 meses más, viviendo a base de trabajos con ingresos ínfimos. Curiosamente, sus estudios en caligrafía, enseñada por Robert Palladino, le serían de utilidad cuando diseñara las tipografías del primer Mac.
Tras 2 años fuera de casa, en otoño de 1974 regresa a California con el objetivo de realizar un retiro espiritual en la India y consigue un trabajo como técnico en Atari Inc., empresa fabricante de videojuegos, donde colaboró en la creación del juego Breakout. De la mano de Steve Wozniak comienza a asistir a las reuniones del Homebrew Computer Club, donde Wozniak le contó que estaba intentando construir un pequeño computador casero. Jobs se mostró especialmente fascinado con las posibilidades mercantiles de la idea de Wozniak y le convence para fabricar y vender uno. Steve Jobs se encarga de las ventas y negociaciones y Steve Wozniak, en secreto, de construir la máquina electrónica. Según afirma Nolan Bushnell, luego de su regreso de la India, a donde fue acompañado por un antiguo compañero de la escuela secundaria y más tarde primer empleado de Apple, Daniel Kac, decidió renunciar a Atari y fundar Apple Computer. Steve ofreció a Bushnell un porcentaje de Apple, $50,000, el cual no aceptó. Durante este tiempo, experimentó con drogas psicodélicas, LSD, llamando sus experiencias como una de las 2 o 3 cosas más importantes que había hecho en su vida. Inicios de Apple. Debido a las exigencias de su contrato con Hewlett Packard, Wozniak tuvo que dar a conocer su intención de construir un computador personal a la empresa, que desechó la idea por considerarla ridícula. Fue así como en 1976 nació Apple Computer Company. Tras la consecución del primer computador personal, bautizado como Apple I, Jobs se dedicó a su promoción entre otros aficionados a la informática, tiendas y ferias de electrónica digital, llegando a vender unos 200 ejemplares. A partir de entonces, el crecimiento de Apple fue notable. En tan solo 10 años, Apple se convirtió en una empresa con 4.000 empleados y Jobs, con 27 años, era el millonario más joven de 1982. A principios de 1983, vio la luz Apple Lisa. El primer computador personal con interfaz gráfica del usuario diseñado especialmente para gente con poca experiencia en informática. Su precio, más caro que el de la mayoría de ordenadores personales de la competencia, no facilitó que el nuevo producto fuese precisamente un éxito de ventas, perdiendo Apple aproximadamente la mitad de su cuota de mercado en favor de IBM. En un intento por mantener la competitividad de la compañía, Steve Jobs, ya convertido en ejecutivo, convenció a John Sculley, director ejecutivo de Pepsi Cola, para tomar las riendas de Apple. En la conferencia anual de Apple del 24 de enero de 1984, Jobs presentó con grandes expectativas el Apple Macintosh, el primer ordenador personal de Apple con ratón. Sin embargo, Macintosh no alcanzó las expectativas comerciales esperadas. Hacia finales de 1984 las diferencias entre Sculley y Jobs se iban haciendo cada vez más insalvables, hasta el punto de deteriorarse la relación, principalmente por el proyecto Macintosh. En mayo de 1985, en medio de una profunda reestructuración interna que se saldó con el despido de 1.200 empleados, Sculley relegó a Jobs de sus funciones como líder de la división de Macintosh. Steve nunca fue despedido, se tomó un sabático y aún era presidente del consejo. Estaba fuera, nadie lo corrió, pero estaba fuera del proyecto de la Macintosh, que era su sueño, y nunca me perdonó por eso. Después fundó Next y fue demandado por la Junta por contratar a ingenieros de Apple, pero en realidad nunca fue despedido. John Sculley. Tras varios meses de resignación, el 17 de septiembre de 1985, Steve Jobs abandonó la compañía que él mismo había fundado. En esa época Jobs había desarrollado un estilo gerencial agresivo y un liderazgo irrespetuoso con sus empleados. A pesar de todo, se le consideró como el empresario más exitoso de su generación. Creación de Next Computer. Tras dejar Apple, a los 30 años de edad, decidió continuar su carrera empresarial en la industria de la computación y fundó la empresa Next Computer Inc. Con una inversión de $7 millones. Reunió para el nuevo proyecto a 7 de sus antiguos empleados en Apple, Bud Tribble, George Crow, Rich Page, Susan Barnes, Susan Kerr y Dan Lewin. En el plan de negocio se estableció que, al igual que se hacía en Apple, la compañía vendiese al cliente no solo el hardware, sino también el sistema operativo y parte del software de usuario. La primera versión de trabajo de Next fue presentada el 12 de octubre de 1988. Recibiría oficialmente el nombre de Next Computer, si bien fue ampliamente conocida como el cubo, The Cube, en idioma inglés, por su distintiva caja de aleación de magnesio en forma de cubo. El sistema operativo de la nueva máquina fue bautizado como Nextstep.
Las ventas de los computadores de Next fueron relativamente modestas, con un total estimado de 50.000 unidades en los 10 años que estuvo operativa la división de hardware. Su sistema operativo orientado a objetos y entorno de desarrollo fueron, en cambio, muy influyentes. A pesar de su escasa penetración en el mercado, uno de estos equipos sirvió para que el científico Tim Berners-Lee creara el concepto de World Wide Web que revolucionaría a la red Internet. Como consecuencia, Jobs en 1993 centró la estrategia de su compañía en la producción de software, cambiando el nombre de la empresa por el de Next Software Inc. Una de las decisiones más llamativas fue la venta de equipos Next construidos alrededor de los microprocesadores Intel 486 y Spark. Apple Computer anunció el 20 de diciembre de 1996 la adquisición de Next Software por $400 millones, con el fin de actualizar el sistema operativo de las computadoras Macintosh. Después del fracaso con Copeland, un proyecto que nunca llegó a terminarse. Así, Steve Jobs volvió a formar parte de la compañía Apple. Fundación de Pixar. Tras abandonar Apple en 1986, Steve Jobs compra por $5 millones la empresa de Graphics Group, destinando otros 5 millones adicionales como inversión, conocida en lo sucesivo como Pixar, una subsidiaria de Lucasfilm especializada en la producción de gráficos por computador. Steve Jobs empezó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas para la compañía Walt Disney. En 1995 se estrenó en los cines Toy Story, el primer largometraje generado completamente por computadora, conseguido con su propio software de renderización, RenderMan. Toy Story fue el mayor éxito de taquilla de 1995 y la primera película del binomio Walt Disney-Pixar en ganar un premio Oscar. En noviembre de 2001, Pixar estrena Monsters Inc., recaudando con ella $780 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película animada más taquillera hasta ese momento. Sus éxitos siguieron con Buscando a Nemo en 2003, Cars en 2006, WALL-E en 2008 y Up en 2009, entre otras, las cuales obtuvieron la aprobación de la crítica y el público. En los años 2003 y 2004, cuando el contrato de Pixar con Disney se estaba acabando, el director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, intentó sin éxito negociar un nuevo acuerdo, y a principios de 2004, Jobs anunció que Pixar podría buscar un nuevo socio para distribuir sus películas después de que expirara su contrato con Disney. En octubre de 2005, Bob Iger sustituyó a Eisner en Disney y trabajó rápidamente para enmendar las relaciones con Jobs y Pixar. El 24 de enero de 2006, Jobs y Iger anunciaron que Disney había acordado comprar Pixar en una transacción de acciones por un valor de $7.400 millones. Cuando el acuerdo se cerró, Jobs se convirtió en el mayor accionista individual en la compañía de Walt Disney, con aproximadamente el 7% de las acciones de la empresa. Una vez completada la fusión, Jobs recibió ese 7% y se incorporó al consejo de administración como el mayor accionista individual. Después de la muerte de Jobs, sus acciones de Disney fueron trasladadas al fideicomiso Stephen P. Jobs, dirigido por Laurene Jobs. El regreso a Apple. La vuelta de Steve Jobs a la empresa Apple se produjo cuando la empresa se encontraba en declive, así que se decidió a recuperar el control de esta. Se ganó la confianza de la dirección de la compañía en detrimento del entonces director ejecutivo, Gil Amelio, logrando que se lo nombrara director interino el 16 de septiembre de 1997. Algunas de las primeras medidas de Jobs en su nuevo puesto fueron firmar un acuerdo con Microsoft, por el cual esta empresa invertiría dinero en Apple a cambio de un 4% de sus acciones, aunque este porcentaje no le diera el derecho a voto en las decisiones de la junta directiva de la empresa, el suministro del software de ofimática Office para los computadores Macintosh y el fin de las disputas por la interfaz gráfica. La noticia de esta medida no fue bien recibida. De similar aceptación resultaron la cancelación del programa de licencias de macOS a otros fabricantes de hardware, como Power Computing, empresa que sería finalmente adquirida por Apple, lo que impidió la popularización de esta plataforma informática, y el descontinuar el Apple Newton, un dispositivo de características similares a un asistente digital personal. Estas medidas, sin embargo, permitieron a la compañía centrar sus esfuerzos en mejorar sus productos y probar nuevas líneas de negocio, como la tienda digital de música, iTunes Store, los reproductores de audio iPod y los computadores iMac, que resultaron ser un gran éxito. En 2006 Jobs firmó un contrato con Intel para utilizar procesadores de la arquitectura x86 en todos sus computadores de escritorio y portátiles.
En diciembre de 2009 Steve Jobs fue elegido director ejecutivo del año por la revista Harvard Business Review por incrementar en 150.000 millones el valor en bolsa de Apple en los últimos 12 años. Renuncia. El 24 de agosto de 2011 presentó su renuncia como CEO de Apple y fue sustituido por Tim Cook. A partir de esta fecha y hasta su muerte, fue el presidente de la junta directiva de Apple. Horas después del anuncio, se redujo en 5 puntos porcentuales el valor de las acciones de Apple. Según la revista de finanzas Forbes, la renuncia afectaría negativamente a Apple y otras empresas, incluyendo Walt Disney Company donde Jobs era director. El día 24 de agosto de 2011, el valor de las acciones de Walt Disney Co. se redujo en unas 5 puntos porcentuales. Enseñanzas de Steve Jobs. Número 1. Foco y pasión. Durante toda su carrera, Steve Jobs insistió en focalizar el esfuerzo en lo más importante y olvidarse del resto, aunque esto implicase renunciar por completo a otros proyectos. Esta poderosa idea, de clara inspiración zen, era una de las piezas clave de su visión del liderazgo. Asimismo, se mostraba tan convencido acerca de la importancia de renunciar para mantener el foco, que no dudó en recomendar esta fórmula a otros grandes líderes empresariales de nuestro tiempo. Número 2. Los clientes no saben lo que quieren hasta que alguien se los muestra. Si le hubiésemos preguntado qué dispositivo necesitas a un usuario de telefonía móvil a finales de los 90, nunca habría dicho: quiero un smartphone, y mucho menos una tableta, y es que no puedes saber que quieres algo que aún no se ha inventado. El consumidor, generalmente, pide mejoras sobre lo que ya conoce, y en la mayoría de los casos, esas mejoras tienen que ver con el precio. Steve Jobs sabía que no era posible ir un paso por delante cuando estás mirando hacia atrás. Número 3. No hay que tener miedo a devorarse a uno mismo. Las empresas, grandes y pequeñas, sienten pánico a lo que en marketing de producto llamamos canibalización, lo que sucede cuando lanzas un producto que le quita ventas a otro de tus productos. Steve Jobs pensaba que si no estás dispuesto a devorarte a ti mismo, entonces un competidor lo hará por ti. A lo largo de la historia, grandes marcas han sucumbido por no compartir esta visión. De hecho, la mayoría de los productos de la última etapa de Apple se canibalizan entre sí. Número 4. Rodearse de los mejores a cualquier precio. La biografía de Jobs está llena de ejemplos que demuestran hasta qué punto estaba dispuesto a pagar cualquier precio por tener a los mejores. Pese a su carácter, pese a los conflictos, dejó en el camino una larga estela de colaboradores y socios agradecidos que se han hecho millonarios a su lado. En un entorno donde el listón de la excelencia había sido colocado en la estratosfera de cada oficio, Apple hizo grandes fichajes y también sonados despidos. Para estar en el equipo de Jobs, solo había 2 requisitos que cumplir: ser el mejor y demostrar una entrega absoluta. Era una cuestión de capacidades y de actitudes. Lo demás, como la edad o el origen, daba igual. Número 5. La obsesión por controlar cada detalle de la experiencia de usuario. A principios de los 80, en un mundo donde se juzgaban los productos por su utilidad, Jobs, como casi siempre, rompió todos los esquemas y puso el foco en otro lugar: la experiencia de usuario. Para Steve, no fue difícil darse cuenta de que cualquiera puede hacer una versión diferente de un producto que ya existe en el mercado. Ahora, pocos dudan que es la experiencia que vive el consumidor al usar un producto lo que realmente marca la diferencia. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Es agradable? ¿Intuitiva? ¿Sencilla? ¿Estimulante? ¿Diferente? En otras palabras, ¿cómo se siente el consumidor al usar el producto? No olvidemos que hablamos de las emociones, de los sentidos, en definitiva, hablamos de lo que realmente importa, de las motivaciones y recompensas más profundas. A estas alturas del siglo XXI ya es irrenunciable la obligación de diseñar la experiencia de uso como parte del proceso de creación del producto. Esa experiencia comienza en el mismo instante en el que se realiza el ritual de desembalaje, que también debe ser minuciosamente diseñado, e incluso puede retrotraerse al espacio comercial donde tiene lugar el primer contacto. Sin duda, de todas las lecciones que nos dejó Steve Jobs, la obsesión por el detalle es una de las más celebradas y comentadas. Número 6. El minimalismo, menos es más. Prescindir de lo superfluo hace que los productos sean mejores. Menos es más. El problema es que la mayoría de las empresas creen que ninguna de las características de sus productos es superflua y siguen pensando que todo suma.
La visión moderna de los diseñadores minimalistas puede resumirse así: lo que está de sobra empobrece la experiencia de uso, y por tanto, resta, por eso menos puede ser más, literalmente. Tiene todo el sentido, ¿verdad? Sin embargo, a menudo nos resistimos a aplicar este tipo de lógica. El minimalismo, pese a todo, tiene sus detractores. Número 7. La idea de que si actúas como si algo fuera posible, acabará siéndolo. Uno de los aspectos más célebres de la personalidad de Steve Jobs es su famoso campo de distorsión de la realidad, una actitud hacia los desafíos que ha sido descrita con mucho detalle por sus colaboradores y biógrafos. Planteémonos esta pregunta: ¿podemos modificar la realidad proyectando sobre otros una poderosa influencia? Está claro que no siempre es posible, y sabemos que Jobs tuvo muchos problemas en algunos momentos de su carrera precisamente por esto. Sin embargo, ¿cuál es el saldo final de una vida dedicada a creer apasionadamente que si actúas como si algo fuera posible, acabará haciéndolo? Seguro tienes una buena respuesta para esta cuestión. Pero, ¿cuál es el fundamento de este campo de distorsión? ¿Y cómo funciona? Para Jobs, la clave se centra en cómo perciben los demás nuestra actitud hacia nuestros propios proyectos y en cómo proyectamos nuestra capacidad de conseguir objetivos. Número 8. Piensa diferente, mucho más que un eslogan. En los comienzos de su carrera, Steve Jobs afirmó: estamos apostando por nuestra visión, y eso es lo que haremos en lugar de productos, yo, también. Dejemos que otras compañías hagan eso. Para nosotros, siempre se trata del próximo sueño. Vivimos rodeados de proyectos, negocios y productos que, en lo esencial, son clones o destilados de otros proyectos o negocios, y otros productos. ¿Por qué? Quizás se debe a que nos autoconvencemos de que mi idea es diferente cuando realmente no lo es. Pensamos que un envoltorio puede cambiarlo todo, o que una pequeña mejora hará una gran diferencia. Steve Jobs se aseguró de que Think Different, el famoso eslogan de Apple, no fuese un concepto vacío, ni una declaración de intenciones, sino una auténtica filosofía de empresa. Y es que, en el fondo, decir piensa diferente no tiene nada de diferente; llevar esta afirmación a la práctica, hasta las últimas consecuencias, sí lo tiene. Ahí reside precisamente la grandeza de Jobs: pensó y actuó de manera diferente de verdad, y gracias a ello consiguió que millones de personas de distintas culturas se replantearan su relación con la tecnología desde una nueva óptica. En su famoso discurso en la Universidad de Stanford en 2005, Jobs alentó a los jóvenes recién graduados a desarrollar sus propias ideas y rechazar los dogmas, con esta famosa frase: tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, aquellos que no encajan, los que vean las cosas diferente, para los que no les gustan las reglas y no respetan el status quo. ¿Los puedes citar? ¿No estar de acuerdo con ellos? ¿Glorificarlos o insultarlos? Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque cambian las cosas, empujan a la raza humana hacia adelante. Mientras algunos los ven como locos, nosotros vemos a genios, porque las personas que son tan locas y creen que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. ¿Qué tal? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que siempre estés al día con nuestras actualizaciones. Recuerda que en Emprende y Aprende, creemos en ti. Hasta la próxima.